Is there a life before death? ¿Hay vida antes de la muerte? Houston, tenemos un problema. Remember to look up at the stars and not down at your feet. Ciencia para todos en la SER. Bueno, pues aquí estamos con nuestros científicos, divulgadores, cada 15 días en la radio. Francis Villatoro y Enrique Viguera nos están escuchando. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, buenas tardes a todos los oyentes. Hola, buenas tardes. Hoy temazo porque, bueno, se está hablando mucho. Aquí en la radio llevamos ya tiempo hablando de las ratas, de la presencia de ratas en Málaga capital, porque nos han llegado muchas denuncias de oyentes. Cada semana en mi barrio hay ratas, en mi barrio no se acaban las ratas. Antes de irnos de vacaciones estuvimos aquí hablando con la concejala de Medio Ambiente. Bueno, el caso es que se ha incrementado el número de avisos de denuncias ciudadanas por la presencia de ratas en espacios públicos. Claro, ¿qué está pasando? ¿Hay más ratas? ¿Se controlan un poco menos? No lo sé. Según los expertos, ya se han observado en Málaga incluso ratas tolerantes a los raticidas. Vamos, que son super ratas que lo aguantan todo. Y la llaman así, super ratas, ¿no? El aumento de denuncias, claro, no implica que haya más ratas, según los expertos, pero yo quería preguntar esto, ¿no? La ciudadanía está preocupada, por supuesto, no ocurre solamente en Málaga, sino en otras ciudades y en otros núcleos urbanos. Francis, ¿qué nos puedes contar sobre estas superratas? A ver. Bueno, para combatir las plagas de roedores, tanto en un entorno rural como en un entorno urbano, se usan unos productos llamados rodenticidas. Entre los más usados y los que destacan son los anticoagulantes. Estos productos provocan hemorragias internas que son mortales en los roedores. La primera generación de rodenticidas se desarrolló en la década de los 1940, 1950, rodenticidas como la warfarina, la difenacina o la clorofacinona, y ya se observó en la década de los 1960 y 1970 la aparición de roedores tolerantes, en especial a la warfarina. Hubo una segunda generación de rodenticidas que se desarrolló en las décadas de los 70 y de los 1980, que trató de resolver, entre otros problemas, el de la tolerancia. Eran rodenticidas más potentes, más duraderos y solo requerían una única dosis. Estos rodenticidas, los más famosos son el Brodifacoum y el Difenacum, que se siguen usando hoy en día. Desde los años 2000, ya a principios de este siglo, ya se han detectado poblaciones de roedores que presentan tolerancia y resistencia genética a alguno de estos rodenticidas de segunda generación. Por ello se está trabajando en el desarrollo de la tercera generación de rodenticidas, incluso el uso de rodenticidas que no sean anticoagulantes. Ya, Enrique, a ver, sobre la resistencia genética, tú que eres profesor de genética, de las superratas, ¿podemos hablar de una nueva especie de roedor? No, Esther, que da miedo, ¿no? Cuando hablan de superratas, piensa además una rata enorme y que nos va a comer, nos va a devorar, nos va a perseguir por la calle. No, se llaman superratas, en el término más vulgar, en analogía a las superbacterias, que se llaman también, que son resistentes a antibióticos, que han desarrollado una resistencia a un determinado antibiótico. Pero al igual que en estas bacterias, normalmente en ratas tolerantes a los rodenticidas que ha comentado Francis, son cambios genéticos muy pequeños y a veces son tan pequeñitos como un cambio de una sola letra, una sola molécula, en los 2,8 millones de bases de genoma de la rata, que hace pues que no interactúe o hay muchos mecanismos moleculares. La vitamina K interviene en la activación de proteínas que están implicadas en la coagulación sanguínea. Recuerda que los rodenticidas anticoagulantes que comentaba Francis, esto lo que hacen es inhiben una enzima que se llama VKORC1, que es como un complejo de oxidación de la vitamina K, y que impide, al tener ese cambio, impide que el rodenticida actúe de forma eficaz. Yo cuando le explico esto a los alumnos siempre pongo el modelo de una llave y una cerradura. Hemos cambiado una pequeñita, una cosa muy pequeñita en la llave o en la cerradura y ya no puede entrar, ¿vale? Claro. Entonces
el compuesto este pues ya no interactúa y por lo tanto no le hace nada, deja de ser eficaz. Las mutaciones más comunes en las ratas grises de alcantarilla, que en las Ratus norbergicus, o la rata negra de campo, Ratus ratus, pues ocurren, en estas se han detectado estos cambios. No es, por tanto, una nueva especie, sino una población de ratas que de forma azarosa, completamente al azar, porque se van produciendo mutaciones pues a lo largo de la vida de todos los individuos, sí, le ha dado una mutación protectora, le da ventajas a la hora de sobrevivir y reproducirse. Vale, o sea que no es una nueva especie que hayamos creado, ¿no? No, hay que descartarla completamente. Hoy contamos con un experto en desratización, Sergio Monge Gómez, que es presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, ANEPLA. Sergio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ustedes han colaborado con científicos del SECIC en la toma de muestras para la identificación de nuevas mutaciones en las poblaciones de ratas en España. En un estudio publicado en 2023 no se encontraron las superratas en Málaga, pero sí en otros lugares. Este estudio sigue en curso, ¿no? Y se siguen tomando muestras para detectar más mutaciones. ¿Se han detectado superratas en Málaga? Pues estamos en ello. Pues lo que estamos haciendo es recoger muestras precisamente para el estudio que está realizando el CSIC a través del INIA, que es el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Y como decís, pues hace unos años estuvimos recogiendo muestras, las analizaron y nos encontramos con la sorpresa de que existen resistencias a estos anticoagulantes. Ya sabíamos que había resistencias a los anticoagulantes de primera generación, pero ahora hemos visto que también hay resistencia a los anticoagulantes de segunda generación. Y además hemos visto que entre las sustancias activas que más utilizamos, que algunas de ellas las ha nombrado Francis, como son el Brodifacoum, la bromadiolona y otros principios activos, pues como digo, se han descubierto resistencias, por ejemplo, a la bromadiolona, que es el producto que más común, tanto para nosotros, los profesionales especializados, como para el público en general, que también tiene acceso a estos rodenticidas. Pues, como digo, a la bromadiolona es donde se han encontrado las mayores resistencias, ¿no? Con lo cual, pues esto nos está limitando mucho nuestras campañas de desratización, claro, porque estamos viendo que en algunos casos pues no son efectivas, y no son efectivas precisamente por esta cuestión de las resistencias, de estas mutaciones genéticas. Francis. Sergio, este tipo de productos como la bromadiolona se venden en los supermercados, cualquier ciudadano los puede usar, digamos, a nivel privado, ¿no? ¿El abuso de este tipo de productos por parte de los ciudadanos puede tener un impacto en la generación de la tolerancia en las ratas? ¿Crees que siempre la recomendación debe ser recurrir a los profesionales? Hombre, nosotros siempre vamos a aconsejar recurrir a los profesionales, sobre todo cuando se trate de una infestación que vaya más allá de un ratón o de una rata que se ha colado por debajo de la puerta, ¿no? El asociar el consumo de estos rodenticidas a la generación de resistencias, pues de eso yo ya no estoy tan seguro, ¿no? De hecho, Francis hablaba hace un momento que decía que al final son pues mutaciones aleatorias, ¿no? Que no hay una base que relacione, o he creído entenderlo así, que no se relaciona con una circunstancia concreta, sino que se van produciendo de manera aleatoria en todos los individuos y llegamos a este punto. En cuanto al acceso de la ciudadanía, del público en general a los rodenticidas, sí que es cierto que hasta hace muy poco tiempo la cantidad de materia activa que había en los rodenticidas era exactamente igual para los profesionales especializados como nosotros que para el público en general. Eso ha cambiado. Ahora las concentraciones para el público en general están siempre por debajo de las 30 partes por millón, porque a partir de 30 partes por millón se consideran productos tóxicos y por lo tanto su venta está limitada al uso profesional especializado. Y de hecho sabemos que desde el Ministerio de Sanidad se está trabajando para que esas limitaciones sean mayores, sobre todo en el sentido
de que exista una mayor educación al ciudadano, ¿no? Y que a la hora de comprar un rodenticida, pues exista la obligación de que le expliquen cómo lo tiene que utilizar, en qué momento debe de usarlo, qué es lo que debe de hacer una vez que el roedor lo haya consumido, en fin, pues todas estas cosas que ahora vas al supermercado, a la estantería, lo coges, te lo llevas y ya lo usas como quieras, con él, ¿no? Claro. Eso es. Enrique. Sí, lo que comentaba. Primero, es correcto lo que estáis diciendo, la mutación se produce al azar. Hay individuos que son resistentes de forma natural y lo que estamos haciendo es una selección. Si usamos este producto, lo que hacemos es una selección de las ratas resistentes, simplemente. Luego ellas se van a poder reproducir sin problemas y tenemos por ahora toda una población que es resistente y no va a hacer ningún efecto. Luego a mí me llama mucho la atención, las ratas, bueno, ya sabemos, son muy listas, ¿no? Aprenden una versión, si toma una dosis que es menor o una cantidad pequeñita, que lo que hace es ponerse enferma levemente, lo que hace es alerta a toda la colonia, ¿no? Ese sabor o ese olor hace que rechacen ese cebo y ya no lo vuelvan a utilizar. Y luego creo que también siempre mandan esta la prueba y luego ya si no le pasa nada, pues ya la consume el resto, ¿no? ¿Nos podría hablar un poquito, Sergio, la estrategia que usan las ratas precisamente? Porque yo sé que hay experimentos que se han hecho en este sentido. Sí, es exactamente así. De hecho, los rodenticidas de primera generación actuaban un poco así, por eso se generaron también esas no resistencias genéticas, pero ese mecanismo, ¿no?, de las ratas de reconocer que eso no era bueno para ellas, y por eso salieron los rodenticidas de segunda generación, donde el roedor no es capaz de asimilar su malestar con el consumo del rodenticida. Ya, ¿no?, el efecto de ese veneno. Sí. Eso es. Claro. Sergio, ¿hay más ratas en nuestras ciudades o no? Pues por el número de avisos que recibimos, ¿sí?, podríamos decir que sí, pero claro, no tenemos tampoco... Ya. Primero no tenemos datos de las densidades de población que hay en las ciudades, con lo cual tampoco podemos decir que haya más ratas, porque no tenemos datos ¿Y el previos. incremento por qué? ¿Por qué de avisos y denuncias? ¿Porque nos hemos hecho más sensibles a estos animales? ¿No nos gustan? No lo sé. Hombre, eso desde luego tiene son muy tiene desagradables, peso, ¿no?, realmente, ¿eh? Pero claro, bueno. sí, nuestra tolerancia a estos animales pues cada vez es menor. Y pues eso, si pensamos en generaciones anteriores que veían una rata o un ratón en casa y bueno, pues tampoco le daban tanta importancia. Hoy en día también sabemos que no se trata simplemente de un animal desagradable, sino que también es un potencial transmisor de distintas enfermedades. Sí. Y entonces, pues evidentemente llamamos a quien corresponda. ¿Qué tipo de rata? ¿Qué tipo de rata es la que más aparece? ¿La de alcantarilla o no sé, o la que no lo sé, es que no sé cuánto, la que está por los árboles, no sé? Hombre, la que más aparece es la rata de alcantarilla. Antes, cuando hablábamos del estudio que había hecho el INIA sobre las resistencias, pues también descubrimos, por ejemplo, que en la ciudad de Madrid había ratus, que es la rata negra, la rata de los tejados. No lo sabíamos hasta hace simplemente 3 o 4 años. Quiero decir con esto que hay muy pocos estudios sobre la ecología de las ratas. Ya. Y en ese sentido, aprovechando que están aquí los dos profesores, pues a ver si animan a sus estudiantes a hacer doctorados sobre la ecología de estos animales, que nos podrían ayudar muchísimo en un futuro para una vez conociendo su ecología, pues conocer también alternativas, ¿no?, a su control, que tal y como lo estamos haciendo hasta ahora, porque estamos viendo que con el tema de las resistencias vamos a tener que emplear otro tipo de técnicas. Pues nada, Enrique, Francis, que hagan tesis, doctorados, lo que sea con las ratas, yo qué sé. Bueno, el análisis genético lo podemos hacer nosotros. Claro, faltan investigaciones, Francis, sobre esto, ¿no? Sí, sobre todo de la ecología, porque de biología conocemos mucho, se están haciendo ahora estudios de resistencias, pero del tema de la ecología, de densidades de población, de comportamiento, etcétera, pues tenemos muchos estudios técnicos, pero no científicos.
científicos y necesitamos también la incorporación de la ciencia, ¿no? Claro. Para dar pasos, Claro. los pasos correctos. ¿Qué medidas habría que tomar para prevenir la proliferación de ratas en las ciudades, Sergio, por parte de las administraciones, los ayuntamientos en este caso, y también por parte de la ciudadanía? Pues nosotros siempre hablamos de la gestión integrada de plagas. En la gestión integrada de plagas, efectivamente, pues juegan su papel los municipios, la administración pública, los ayuntamientos, las empresas especializadas. Sobre todo, el que se den las condiciones higiénicas y de salubridad que impidan el acceso fácil de las ratas a los alimentos, ¿no? Porque si tienen alimento, pues lógicamente se van a desarrollar. Claro. También tener en cuenta que las estructuras son adecuadas para no proporcionarles refugio y que no estén cómodas. Esto, sobre todo en los edificios, en interiores, pues es fundamental, ¿no? El impedir tanto que accedan como que una vez que están dentro puedan desarrollarse con comodidad. Y por último, pues implementar, una vez que hay presencia, distintas técnicas que pasan pues por el control a través de trampas mecánicas y en definitiva de recursos en los que no sea necesario el uso del producto químico, del rodenticida, ya como último recurso de control, el rodenticida. Sergio, en el ranking de ciudades con más denuncias y más ratas, ¿dónde está Málaga? Porque aquí atendemos, el ayuntamiento atiende diariamente unas 16 denuncias ciudadanas por presencia de ratas en espacios públicos. ¿Cómo está Málaga en referencia a otras ciudades? ¿Tenéis ese dato o no? No tenemos ese dato, pero lo que sí sabemos es que en las grandes capitales como Málaga, estos avisos no hacen más que ir en aumento. Lo hablábamos antes un poco, ¿no? El por qué, pues seguramente, aparte del tema de la tolerancia, porque hoy en día es muy fácil presentar una denuncia, ¿no? Si pensamos en hace años, probablemente tendrías que ir al ayuntamiento, perder una mañana para dar un aviso de estos, pero es que hoy en día los ayuntamientos importantes como el de Málaga tienen departamentos específicos de gestión de plagas con sus propias webs, sus propios contactos directos por email, por teléfono y demás. Entonces, y todos nosotros tenemos un teléfono móvil, entonces ves una rata en una plaza, en un parque, y coges el móvil, les mandas un vídeo. Otra cosa que después actúen o no, que esa es otra. Pero bueno, coger el móvil lo hacemos. Sergio Monge Gómez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, ANECPLA, muchísimas gracias por atendernos y hablarnos de las superratas. Gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros. Y ha sido muy ilustrativo todo lo que nos han explicado los Francis y Enrique para comentar por qué son cada vez más inmunes estas ratas a los insecticidas, ¿no? A los venenos que se les ponen. Interesantísimo el tema, que además está ahora mismo en boga y se está hablando mucho estos días, por lo menos aquí en Málaga. Gracias, Francis y Enrique, por todo lo que aportáis. Muchas gracias. Venga, un placer. Gracias a vosotros. Adiós.